Estamos ya para compartir el tiempo de la palabra y el tema es una receta para una vida exitosa. Estamos acercándonos a diciembre y vienen las recetas para hacer pan de Pascua, por ejemplo. Y a algunos les gusta ponerle a la receta fruta confitada o algún otro ingrediente que depende de quién sea el que lo coma, le va a gustar más o no. ¿Y por qué? Pues tenemos distintos gustos, pero pensemos en lo siguiente. Si vamos a preparar una receta para Dios, ¿cómo debería ser esa receta? Y el Señor la enseña en su palabra y vamos a ver a través de los salmos, que son los cánticos graduales, que estuvimos viendo algo ya el domingo pasado, la receta para una vida exitosa. Oramos. Señor, abrimos una vez más tu palabra y queremos realmente honrarte, aprendiendo en nuestro corazón lo que tú tienes para enseñarnos, para moldearnos. Y eso es lo que rogamos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Eh, los cánticos graduales dijimos que es la historia de cuando el pueblo de Israel desde distintos lugares van yendo hacia Jerusalén para celebrar alguna de las fiestas. Habían por lo menos 3 fiestas durante el año y durante este viaje van a ir pasando muchas cosas y ellos iban animándose, cantando salmos que los vamos a ver muy rápido para finalmente juntarse en Jerusalén y decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la clave de todo es porque allí envía Dios su bendición. Y así como Dios nos bendice, nosotros también vamos a bendecirlo Él, porque vamos a entender muchas cosas acerca de nuestra vida, nuestra posición delante de Dios y quién es Dios verdaderamente para nosotros. Y esto es lo que van a narrar los salmos. Entonces es la historia de un redimido, como tú, como yo, que ha sido justificado en Cristo. Y espero que esta historia que veamos en los salmos sea tu historia también. Hemos leído, por ejemplo, en la Biblia, aquella frase que dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y esta es la receta. La receta de la cual Dios se agrada es que tú tengas un corazón conforme al corazón de Él. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo ir poniendo los ingredientes precisos, los que Dios desea, para hacer, para glorificar a Dios con una vida cambiada según su receta? Y esto es lo que vamos a compartir. ¿Qué significa exactamente ser conforme o tener un corazón conforme al corazón de Dios? Y la verdad que uno escucha algunas cosas y en el tiempo que uno está estudiando la palabra descubre también que eh, para saberlo hay que ansiar serlo. Voy a anhelar con todo mi ser tener un corazón conforme al corazón de Él. Y cuando yo tengo esa disposición, entonces entiendo de qué se trata. Yo te puedo decir muchas cosas, pero si tú no tienes esa disposición en el corazón, realmente no lo vas a entender. No vas a poder preparar la receta para ir a lo que estamos hablando en el tema. ¿Por qué? Porque no basta saber las cosas. Ni siquiera basta saber las cosas de Dios. Realmente tenemos que conocer a Dios y experimentar al Señor en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras ansiedades, en nuestro gozo. Y eso es lo que hace que esta receta transforme tu corazón para que sea conforme al corazón de Dios. No basta que yo te lo cuente, hay que vivirlo. Y eso fue lo que hizo David. Y en el Salmo 63, en el versículo 3, él va a decir, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien puede llegar a decir esto? Porque para nosotros lo más importante es nuestra vida, ¿o no? Seamos bien honestos, no hay nada más importante que mi vida. Pero David llegó a decir, más importante que mi vida, Señor, es tu misericordia. Y a lo mejor no entendemos bien cómo es la misericordia de Dios como para poder llegar a decir eso. Y eso significa que en esta receta hay que poner algunos otros ingredientes para poder tener ese corazón de decir, mi vida
no vale nada comparado contigo, Señor, y con solamente pensando en tu misericordia. Ahora, si uno lee el Salmo como empieza, dice, Dios, Dios mío eres tú. Piensa y trata de repetir esto en tu corazón, como sintiéndolo, como que no hay otra cosa en el mundo que esto. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. No, da lo mismo lo que yo tenga o no tenga, si no te tengo a ti, no sirve de nada. Solamente te deseo a ti, desde el principio, de madrugada, dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y ahí estamos hablando de la congregación, del lugar santo, en donde habitaba la presencia de Dios. Toda la vida de David está centrada en eso y todo lo demás viene por añadidura. El Señor nos enseña esas cosas, pero vivirla para declarar algo así de corazón, porque mejor es tu misericordia que mi vida, eso es llegar a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y estos salmos que vamos a compartir ahora, leímos el Salmo 121, vamos a partir del 120 hasta el 134, ¿sí? Son 15 salmos que componen un himnario que se llama los cánticos graduales. ¿Ya? Y en este himnario tenemos un espejo de lo que debe ser nuestra vida y de lo que es nuestra vida, que no necesariamente va a ser lo mismo, lo que es con lo que debe ser. Una guía de cómo tenemos que hacer para llegar donde tenemos que llegar, a este corazón conforme al corazón de Dios, a esta receta para una vida exitosa. Y también van a salir preguntas. ¿Qué es lo que tengo que dejar para alcanzar esto? ¿Qué es lo que tengo que agregar a mi vida para alcanzar esto? Y la idea es que terminemos en eso, viéndonos en un espejo, siendo guiados por el Señor y tener estas preguntas para responderlas en oración, en estudio de la palabra, en compartir unos con otros, en consejos, en muchas cosas que Dios dispone a favor nuestro. Por eso, vamos a ver entonces cómo están estos salmos. Si partimos en el 120 y dijimos la vez pasada que es cuando el creyente está en problemas. ¿Por qué está en problemas? Porque está rodeado del mundo. Y hay dos ciudades que nombra ahí que simbolizan el mundo que está en contra de Dios, por lo tanto está en contra tuya y en contra mía, en contra de la iglesia y todo lo que tenga el nombre de Cristo. Aunque no necesariamente vamos a ver que es enemigo, a veces lo va a hacer de una forma que no se nota, pero sigue siendo enemigo. Dice en el 120, en el versículo 5, hay de mí que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar, en medio del enemigo. ¿Por qué? Versículo 2 dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Ese es el entorno en el cual nosotros mismos estamos ahora, en un mundo que es así, que adorna esto para que no parezca que es mentira, pero es mentira, que hay engaño, que hay trampas, que hay amenazas. Eh, los versículos 7, 6, perdón, dice, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Y todo el tiempo hemos estado en medio de un mundo que es maligno, tanto que a veces nos acostumbramos a que sea normal, y no es normal. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Y en esta situación, la forma, y esta es la receta, la forma que tenemos de salir de esto es caminar hacia Jerusalén, o caminar hacia la Jerusalén celestial, en nuestro caso de la iglesia, ir hacia el Señor siempre. Versículo 1. A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Dios siempre va a responder tu oración cuando le pides que te ayude a no caer en tentaciones, en pecados, en mentiras, en lo que no conviene. Eh, ¿Cómo ve un creyente esto? ¿Cómo uno se da cuenta que está en un lugar que no conviene, haciendo cosas que no conviene, siendo influenciado de una manera sutil? Salmo 121. Poniendo la confianza en Dios. Es la única manera, no hay otra.
Solo Dios puede abrir nuestros ojos porque Él lo ve todo. Nosotros a veces nos vemos estas cosas, pero Dios sí. Entonces, el creyente tiene que decidir confiar su vida al Señor. Eso es lo que tienes que hacer tú, lo que tengo que hacer yo. ¿Y cómo decidimos confiar en el Señor? El versículo 1 que leímos recién en el 120. A Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió, porque yo sé que Él me va a responder. Y el Salmo 121 comienza planteando una duda. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y no está diciendo que los montes sean buenos necesariamente. A veces son lugares donde se esconden los ladrones, pensando en este tiempo. Y la respuesta no está en los montes, sino en el que hizo los montes y todo lo demás. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es la respuesta. El versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no descansa nunca, pero tampoco descansa cuando te cuida. Y esta es la idea interesante de lo que dije recién. ¿Cómo vamos a saber cuando hay un mal alrededor nuestro? A lo mejor nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero Dios sí, porque Él te cuida. Entonces la receta es acude a Él siempre. Señor, ¿está bien o está mal esto? ¿A dónde pongo mis ojos? Siempre en el Señor. Eso dice el Salmo 121. Mira los versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, que es lo que más valor tiene para el Señor. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es lindo este versículo porque esto de que guardará tu salida y tu entrada no significa que cuando tú vayas a algún lado y cuando vuelvas. Está diciendo en todo lo que hagas. Esa frase quiere expresar eso. En todo lo que tú hagas, Él cuidarte. Y dice desde ahora y para siempre. Y si sabes que tienes un Dios así, ¿por qué no acudes a Él? Porque a veces pensamos que las cosas están tranquilas, que están bien, que están bonitas y no vamos al Señor. Siempre vayamos al Señor porque nuestros ojos no ven todo lo que Él ve. Buena receta. En, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el apóstol nos hace la misma recomendación, dicha de otra manera. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y cuando uno lee este versículo pensamos en las cosas que son como, no sé, generan odio, se ve la maldad. No, no está hablando de eso. Está hablando de las cosas que nos tientan, que se ven dulces, que se ven agradables, pero son del mundo, llevan a pecado. No améis al mundo. ¿Por qué está diciendo no améis? Porque lo podemos hacer. Por eso es el llamado. Si alguno ama al mundo, sigue diciendo, el amor del Padre no está en él. Y no está diciendo que el Padre no te ame. No, no está diciendo eso. Dice que el amor con el cual nosotros amamos también a Dios y nos amamos a nosotros mismos, entonces nos va a funcionar. Y es triste. Entonces el llamado es bastante importante, bastante fuerte de parte del Señor en la Escritura. Parte de la receta para tener una vida exitosa, la mejor receta para el Señor, para ser agradables a Él. Entonces, una persona, o tú y yo, que a veces, pensando que las cosas están bien, pedimos ayuda al Señor, vamos a Él y vemos que no es tan bueno, vamos a confiar plenamente en el Señor y vamos a seguir avanzando nuestros pasos en Él. Y eso es lo que dice el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, al lugar de la congregación. Si bien ahora físicamente no estamos juntos en un mismo espíritu y seguimos siendo congregación, seguimos siendo iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso no ha cambiado. Y dice, nuestros pies, versículo 2, estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y la idea de Jerusalén en el tiempo del Antiguo Testamento era muy entendida porque era la ciudad física, pero en el tiempo de la iglesia está hablando de un corazón que vive en unidad como cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Y está diciendo que cuando estamos en este cuerpo, estamos unidos, como una ciudad, dice al final del versículo 3, que está bien unida entre sí. Entonces estamos todos unidos como el pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo. Y es lo que vamos a desear hacer cuando estamos confiando en el Señor. Y ahí vemos cómo nuestro corazón entonces va siendo cambiado.
Ya no voy a desear cosas que deseaba antes, sino que ir siempre hacia el Señor y compartir con los hermanos. Para mí eso va a ser lo mejor. Eh, lo que crees acerca de Dios va a formar la base, el cimiento sobre lo cual tú vives. Y eso es lo que va a mover tu corazón a la adoración. Y es importante saber esto, ¿por qué? Porque Dios te salvó a ti para que tú lo adores. Dios no te salvó, y esto ya lo he dicho otras veces, Dios no te salvó para que seas un salvo, un número más dentro de la colección de salvos que tiene Dios. Lo voy a decir de una forma bien casi ridícula, para hacerlo notorio. Dios te salvó para que tú lo adores y te dio un corazón, te cambió tu corazón para que puedas adorarlo. Nadie más puede hacerlo, solo la iglesia. Entonces no debemos perder el tiempo y debemos entender cómo es este Dios para que seamos movidos a adorarlo. Y una vez que entendemos y tenemos este corazón, vamos a anhelar estar con los hermanos, para compartir con ellos, para orar juntos, para servir juntos como cuerpo de Dios. Versículo 5 de Salmo 122 dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David, lo que es recto, lo que Dios anhela y ha puesto en nuestro corazón para anhelar también, lo que conviene, las cosas de Él. Versículo 6, perdón, dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Quieres tener una vida exitosa? Aquí está la clave. Vas a ser prosperado cuando tú amas al Señor, cuando tú pones todo corazón, todo tu ser, todos tus pensamientos, tu tiempo a disposición del Señor y después todo lo demás. Versículo 9. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Interesante. El cómo amarnos los unos a los otros. Si tenemos comunión con Dios, necesariamente vamos a desear tener comunión los unos con los otros. Y a veces sentimos que no es así, porque nuestra espiritualidad ha bajado, se ha desanimado. ¿Y qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor, ir al Señor, buscar al Señor para caminar hacia donde estamos todos juntos en Él. Y eso te permite, el Salmo 123, dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y se parece al 121, ¿no? ¿Dónde alzaré mis ojos? A Dios. Dice, he aquí, versículo 2, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Dónde tenemos puesta la mirada? En Dios. ¿Y de qué manera? Dice, en la mano. ¿Y qué significa eso? Mirar las manos del Señor es para conocer las instrucciones, las indicaciones que Él tenga para tu vida. Y ahí las vas a conocer. ¿Para qué? Para obedecerlas. Y eso está en la palabra del Señor. Figurativamente, las manos de nuestro Señor es la Escritura, lo tenemos acá. Y es compartir como estamos haciendo ahora para saber estas cosas. ¿Qué instrucción tienes para mí, Señor, hoy? Bueno, mirar su mano para saber qué es lo que Él quiere. Y hay versículos, por ejemplo, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, y estamos dentro del Sermón del Monte, que estas son palabras del Señor Jesucristo. Y va a decir esto: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podemos tener un corazón dividido, o lo tenemos en el Señor o no lo tenemos, pero no podemos tener el corazón en el Señor y en las cosas que yo tenga que hacer, en el Señor y en los anhelos que yo tengo aparte. O tengo todo en Él, o mejor no tengo nada. Es fuerte. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿A quién amas? ¿A quién menosprecias? Porque tu decisión va a marcar eso, necesariamente. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la riqueza está usándolo como una especie de Dios, por decirlo así, como una idolatría. Y a veces no puedo servir a Dios o a mí, y a mí junto, no. O es a Él o es a Él. Más adelante, porque bueno, sabemos que tenemos necesidades y estamos
viviendo tiempos difíciles. A veces pensamos que lo más difícil que vivimos es la pandemia, donde estuvimos un buen tiempo encerrados. No, yo creo que lo más difícil es ahora, que hay más libertad, donde podemos hacer todas las otras cosas y nos afanamos tanto en hacer las otras cosas, sea el trabajo, sea cosas de la familia, sea descanso, sea pasarlo bien, lo que sea, que ponemos tanto los ojos en eso que empezamos a dejar a Dios de lado. Y dicen en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe, Él conoce. Y dice, porque los gentiles, los que no son creyentes, buscan estas cosas. Entonces la recomendación es, ojo, no empecemos a vivir como un gentil. Vamos nosotros caminando a la presencia del Señor, ¿o no? Esa es nuestro cántico gradual. Esta es la receta que nos está enseñando el Señor para tener un corazón conforme al de Él. Eh, lo contrario, entonces, no buscar la mano del Señor para ver sus indicaciones te va a secar, te va a desanimar y en un proceso vas a llegar incluso a pasarlo mal, a angustiarte y no vas a encontrar las respuestas porque ya dejaste mucho tiempo de lado al Señor. Por lo tanto, sabiendo estas cosas, vamos a ir al Salmo 124, donde vemos que el creyente, el que quiere tener un corazón conforme al corazón de Dios, agradece el cuidado del Señor ante todas estas amenazas que hay en el camino. Y las amenazas las presenta como el enemigo. Dice en el versículo 1, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. Versículo 5, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Si no fuera por Dios, quizás en qué desastre estaríamos hoy. Gracias, Señor. Eso está hablando básicamente el Salmo 124. Y como les dije yo, a veces las amenazas, aquí las presenta como unas cosas muy fuertes, casi como que pudiéramos verlas. Ojo, a veces no las vamos a ver. En la segunda carta a los Corintios, Pablo va a estar hablando de los que son falsos e incluso de Satanás que se viste como ángel de luz. Cuando uno dice un ángel de luz suena tan bonito, bueno, estamos hablando de Satanás. Que las cosas se pone un disfraz de verdad cuando es mentira. Y ese enemigo es sumamente peligroso. Y dice en el capítulo 11, segunda carta a los Corintios 11:3, Pablo va a decir esto, pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él ya lo hizo una vez. Y fíjate, ¿qué ejemplo está usando Pablo? Cuando no había pecado en el mundo. Ni Adán ni Eva conocían el pecado. Y aún así, él actuó para engañar, para hacerlos caer. Y si ellos cayeron, ¿cuánto más nosotros? Ojo, que nuestros sentidos no sean extraviados. Básicamente dice de la humildad y de la pureza que vemos en Cristo. Entonces, el creyente que se aferra a Dios, que mira la mano del Señor y que está agradecido porque Dios le hace ver estas cosas, entonces puede verlas. Suena como de perogrullo, pero es verdad. Lo que antes yo no puedo ver, ahora en Dios y en su enseñanza, lo puedo ver. Y también voy a saber que puedo llegar a la meta. Salmo 125. ¿Por qué? Porque Dios está firme. Es como el monte de Sión. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y está hablando de fe y está hablando de comunión. ¿Y en qué se sustenta todo eso? En Dios, que es una roca. Esa es la enseñanza del Salmo 125. Versículo 4 dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Y Él lo va a hacer. Versículo 3.
porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. De eso también nos cuida el Señor. Y cuando habla de la vara de la impiedad, está hablando de la dominación extranjera en ese tiempo, que va a introducir herejías, abominaciones en el pueblo. ¿Y de qué estamos hablando nosotros? Del dominio de la maldad en este mundo. Dios no va a permitir que eso, usa la palabra reposar, viva para siempre en nosotros, nos va a sacar de ahí, pero nosotros tenemos que tener el corazón como mirando su mano, siguiendo sus instrucciones, confiando en Él, agradecidos de la obra que Él está haciendo en nosotros, sabiendo que podemos llegar a la meta, porque tomados de la mano de Dios vamos a llegar. Esa es la receta para el éxito. Y también esa receta tiene el siguiente ingrediente, que sabemos que el Señor nos va a probar nuestra fe. Muchas veces vamos a estar en situaciones difíciles, o a veces no, pero nuestro corazón no donde debe, y Dios va a buscar moldearnos. ¿Y cómo lo va a hacer? De la forma que nosotros no queremos. ¿Cómo se llama eso? Prueba. ¿Y va a probar qué? Nuestra fe. Todo lo que hemos dicho hasta aquí, ¿no? Eso es lo que Él va a probar. ¿Para qué? Para que nuestra fe salga fortalecida, para que salgamos mejor que como estábamos. Y nuevamente, gracias Señor por eso, porque nos va llevando de la mano en el camino. Y de eso habla el Salmo 126, versículos 1 y 2. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y estamos hablando de cuando el pueblo lo estaba pasando mal, estaba en angustia. Dios va a cambiar todo eso. ¿Por qué? Porque Dios los está probando para hacer algo mejor. En el versículo 6 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y esto está hablando que la prueba produce fruto. El escritor de la carta a los Hebreos dice lo mismo allá en el capítulo 12, cuando habla de la disciplina. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, no lo vas a pasar bien mientras estés siendo disciplinado o probado, sino de tristeza. Pero después da fruto, y dice, fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tenemos que pasar por ahí. Y eso, si tú lo sabes, primero, no lo vas a renegar, no vas a reclamar contra el Señor, no vas a actuar como el mundo, sino vas a dar gracias a Dios porque te cuida y porque te fortalece. Y gracias Señor por eso. Salmo 126. Y entendemos entonces que vamos a estar viviendo en una tensión. Hay algo que Dios está haciendo, pero también Dios demanda que nosotros hagamos. Y a veces, cuando vemos que las cosas nos resultan y somos bendecidos, vamos a querer vivir de una forma independiente. ¿Por qué? Porque en el Señor nosotros somos libres. ¿Hasta cuándo? Hasta ahí nomás, porque también tenemos que depender del Señor. Eso dice el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. No está diciendo que no edifiquemos, está diciendo que tenemos que edificar, pero con Él, dependiendo de Él. Y esa es la manera correcta, esa es la receta del éxito. Vivir esta atención, ¿hasta cuándo hago yo y hasta cuándo dejo que el Señor haga? Y nos recordamos de Marta y María, ¿sí? Y sabemos que tenemos esta libertad para actuar en el Señor, pero como dice el apellido, en el Señor, no separados de Él, dependiendo, o si quieres, necesitando al Señor en todo, y en todo lo que es de valor, como lo dice el Señor. Versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, o que trabajéis como loco, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios cuida de todo eso. Dios está en control de eso. El que hagas bien o no tu trabajo está en control de Dios cuando tú confías en Él y trabajas, por decirlo de alguna manera, en comunión con Él. Otro ingrediente es en el versículo
128, el versículo 1 lo dice clarito. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Por lo tanto, si quieres tener una vida victoriosa en el Señor, si quieres no caer en lo que no conviene, si quieres estar viviendo con gozo y apreciar las bendiciones que Dios te da, pero apreciando a Dios, no las bendiciones, tienes que tener temor de Dios. ¿Y qué significa eso? Una reverencia, un corazón reverente al Señor, sabiendo que Él es, no yo. Y estando consciente de Dios en todos tus actos, en todos tus pensamientos, en todos tus deseos. Estás consciente de la presencia de Dios también en eso. Él está viendo. Y eso te va a permitir ser bendecido y también ayudado. ¿Por qué? Porque vas a tener siempre en cuenta el consejo divino. Y eso quizás es uno de los ingredientes más grandes que hay dentro de la receta de un creyente con una vida exitosa, de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Eh, Versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Es una promesa? Cuando tememos al Señor. La clave está ahí, temer al Señor. Versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. 3 veces está diciendo en un pequeño salmo de 6 versículos. Es importante tener eso en cuenta. Eh, Ojo con que cuando nos vaya bien, porque como Dios nos ayuda si estamos temiéndolo a Él y nos bendice, de pronto un día por ahí caigamos en felicitarnos a nosotros mismos. Todo viene del Señor. Hay una imagen, una ilustración que vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en los fariseos, y ellos cayeron en un error tremendo, que es reconocerse a sí mismos como que ellos eran los más santos y los mejores y los que estaban más cerca de Dios. Y a veces podemos caer en eso. Y es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a mirarme mucho a mí mismo, dejo de ver a Cristo. Y es lo que les pasó a los fariseos. Se miraban tanto a sí mismos que no vieron al Mesías y lo tenían enfrente. Y nos va a pasar exactamente lo mismo. No tenemos que sacar a relucir nuestros logros. Tenemos que sacar a relucir a Dios en esos logros. Esa es la clave. Y no de una manera falsa, como diciendo, mira todo lo que Dios ha hecho en mi vida porque lo que estoy mostrando es lo que hay en mi vida. A veces mejor guárdalo y muestra a Dios, mira lo que Dios hace. Y que tu vida sea de tal manera cambiada, con un corazón tan conforme al corazón de Dios, que lo que vean es a Dios y no otra cosa. Eso dice el Salmo 128. Y es importante saber esto porque tenemos que escoger en una de dos, temer a Dios o no temer a Dios. Y el Salmo 129 va a hablar de aquel que no teme a Dios, y es muy duro. Dice, la justicia de Dios la va a recibir el que aborrece a Dios, el que no lo teme. Versículo 4. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Y a veces no pensamos estas cosas porque pensamos que las van a hacer solamente aquellos que no conocen al Señor. Nosotros también podemos caer en eso y vamos a tener consecuencias en nuestros pecados. Porque Dios paga siempre justamente. Por eso es mejor temer siempre a Dios, y es lo que habla el Salmo 130. Temer a Dios y vamos a recibir la misericordia de Dios. Versículo 3 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y hay que tener la suficiente humildad para no solo reconocerse pecador, sino reconocer los pecados delante del Señor. Y el Señor va a obrar en eso, con misericordia. Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. A veces nos cuesta eso, ¿no? Esperar en el Señor. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Y recordamos un pasaje en Nehemías cuando fue leída la ley y el pueblo se dio cuenta de su pecado,
se humilló y lo exaltó. Y en Nehemías 9, al final del versículo 5, va a decir: bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Y si tratamos de entender bien el corazón de Esdras que está diciendo eso, es como el corazón de David, lleno de Dios. Y va a seguir diciendo: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Y empieza a hablar, magnificar a este gran Dios. No es que nosotros hagamos a Dios más grande, Dios no necesita eso. Pero cuando tu corazón reconoce todo eso de Dios, vas a estar en una comunión tan íntima con Él que es como estar en el cielo, con un gozo indescriptible. Y eso pasa cuando uno teme de la forma correcta a Dios. Y es lo que muestra el Salmo 130. Y, y ese pecado nos hace también ser humildes. Y es lo que habla el Salmo 131. Tenemos que aprender humildad. Versículo 1. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Y ese es todo el Salmo. ¿Y de qué está hablando? Tal vez hemos pasado situaciones difíciles. Eso es lo que está diciendo David, que es el que escribió este Salmo. Porque David sabemos que pasó procesos difíciles, incluso pecó. Pero siempre luchó contra la ambición porque siempre fue a Dios humilde, humillado. Y es la enseñanza para nosotros también. Cuando habla de que como niño destetado de su madre, está hablando de este proceso complicado, pero que lo superó. Huir de la ambición, huir de las cosas que no conviene. Aprender humildad. Y nosotros vemos en nuestro medio que la gente no es así, el mundo no es así, es todo lo contrario. Y hemos tristemente visto autoridades que quieren pasar por sobre otras autoridades por su rango. ¿Qué es eso? Ahí no hay corazón de nada. Hay solamente pecado. Vemos celebridades que esperan ser reverenciadas, ellos, ¿sí? Y si no los reverencian, si no le dan lo que ellos exigen, se enojan. Eh, Vi una noticia de un jugador de fútbol muy famoso, uno de los mejores del mundo, que llegó de vuelta a la ciudad donde juega en su equipo, y en el aeropuerto le revisaron la maleta y se enfureció. ¿No saben quién soy yo? Y a veces ponemos cosas de ese tipo, no tan grandiosas, ¿no? En nuestro corazón, pero actuamos de la misma manera. Entonces uno dice: a nosotros eso no nos va a pasar, no. Cuando pensamos eso, lo más probable es que nos pase. Preferible pensar que podemos caer en eso. Y bueno, Pablo enseña en la carta a los Filipenses un versículo, va a enseñar todo un texto donde el Señor Jesucristo muestra su tremenda humildad y obediencia. Pero en el capítulo 2, versículo 3 va a decir: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y ahí está esa palabra, ¿no? Vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, cuando estamos juntos y cuando no estamos juntos, pero cuando somos iglesia, ¿quién eres tú para mí? Superior a mí. Porque tengo que vivir humildemente para poder estar en comunión con Dios y en comunión contigo. Esa es la gran enseñanza entonces del Salmo 131. Y siendo humilde, vamos a poder estar siempre en la presencia de Dios y vamos a ser escuchados por Dios. Y es lo que enseña el Salmo 132, que quizás es el más largo de estos cánticos graduales. Versículo 11 dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Lindas promesas. Y aquí está yendo al pacto que Dios hizo con David. Pero ¿cómo Dios da promesas para quienes se presentan humildes delante de Él? Para quienes tengan un corazón como el de David, ¿recuerdas?
Versículo 4 dice, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y es como cuando David quería llevar el arca a Jerusalén. Es como nosotros, para hacer el paralelo, queremos llevar nuestro corazón a la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios. Entrar al trono de la gracia, con un corazón humilde y agradecido. Y es lo que está enseñando el Salmo 132. Y vamos a ser escuchados. Versículo 18. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Gran bendición de parte de Dios. Entonces, la mejor manera de no caer es poner siempre a Cristo en el centro. Y es parte de la receta. Y de esta manera podemos gozarnos juntos en estas verdades para crecer juntos. No todos a lo mejor vamos a crecer al mismo tiempo, pero todos nos ayudamos para crecer. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque vimos el domingo pasado, Dios va a mandar que en nosotros haya bendición. ¡Wow! Tremendo. Y cuando está obrando de esa manera el cuerpo, tú y yo, el cuerpo de Cristo, vamos a tener nuestro corazón tan lleno de las cosas del Señor, tan humilde delante de Él, que vamos a mirar solo su mano para seguir sus indicaciones, para no caer, para no fallar, pero más que eso, para apreciar las bendiciones que Él nos está dando y tener un gozo, dice por ahí Pablo, inefable, que no se puede explicar, un gozo tan grande que lo único que querramos ver en nuestra vida es más del Señor, una pasión por Cristo, una vida consagrada. Salmo 134. Y ese salmo va a hablar de bendecir a Dios por lo que Él es y ser bendecido por Dios, ya estando en el templo. Dice, mirad, bendecid a Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y es el pueblo hablando a los que están en el templo, los levitas y los sacerdotes, para decirle que en el fondo hagamos esto juntos. Bendecir a Dios. Hablar de este gran Dios que tenemos. Y vamos a hablar de Él porque es lo que sale de nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón. Habla la boca. ¿Y qué hace en nuestra boca? Solo bendice a Dios. Esa es la meta. Y los que están sirviendo y haciendo, dice acá, turno de noche, que bendíganlo, no confundan lo que están haciendo día a día con un trabajo. Es un privilegio. Y no eres tú el que lo hace, sino que es Cristo usándote a ti para hacer la obra de Él. Cuán bendito es Él, ¿no? Y de la mejor manera. Y cuando dice, alzad vuestras manos al santuario, casi está diciendo como, si puedes expresar algo más allá de tu cuerpo, levanta tus manos. Pero manos santas. Así. Porque están limpias delante de Dios. A eso se refiere en el versículo 2. ¿Y qué va a pasar? Versículo 3. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. El Dios que es todopoderoso, que sustenta absolutamente todo, todo el tiempo, que es eterno, que es perfecto, te bendice. Y quiere bendecirte cuando tienes tu corazón conforme a su corazón. Una vida completa en Cristo y tan bendecida que solo quiere bendecir a Dios. Esta es la receta. Son 15 ingredientes. El camino no es fácil, pero todo el camino está lleno del Señor. No te apartes un solo segundo. No pestañees, no duermas, porque Él no duerme. Cuídate porque Él te cuida. Obedécele, porque Él es justo, Él es recto. Él tiene lo mejor y Él tiene bendición. Afirmémonos unos a otros. Lee después con calma estos salmos. No son tantos y son cortitos, pero no lo leas porque son cortos. Léelo, porque están llenos de Dios. Y esa es nuestra vida. Un corazón
conforme al corazón de Dios. Eso es mi deseo para ti, para toda nuestra iglesia, con la bendición del Señor. En su nombre oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es muy rica. Y en esa riqueza nos enseña verdades que a veces son muy simples y que por lo simples no las tomamos en cuenta. Te pedimos perdón por eso. Y ayúdanos a ver incluso lo que es obvio y que lo saltamos para poder ir conformando nuestro corazón a la imagen de Cristo. Porque sabemos que ese es tu deseo y es casi la razón por la cual tú nos salvaste. Hacer un pueblo celoso de buenas obras en este mundo que muestre a Cristo, pero que lo muestre de verdad. Ayúdanos a que sea nuestro corazón cambiado, no nuestras formas, no lo que se vea, sino lo que sale de dentro. Un alma absolutamente entregada a ti. Eso ruego hoy en el nombre de Jesús. Amén.